Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. doctor. Ahora vamos a ver, ya vamos a entrar un poco más a lo que es el código tributario y toda la parte que es la base para entender todo el fenómeno tributario. Lo que hemos visto es el antecedente, donde está el derecho financiero, donde se halla el derecho tributario, y el exponente principal de todo lo que vamos a ver en la parte del derecho tributario está expresado en el código tributario. El código tributario tiene como antecedentes al modelo de código tributario para Latinoamérica. A nivel de toda Latinoamérica no hubo un desarrollo que sea rescatable en el ámbito tributario. Es decir, la mayoría de los estados no asumió el papel importante que podía generar recursos económicos dentro de los estados. Es decir, el cobro de tributos no era lo esencial dentro de estos estados. Por eso, lastimosamente, no contaban con una normativa que les sea realmente favorable para que pueda generar un desarrollo en el ámbito tributario. A raíz de esto, de acuerdo a los convenios internacionales que existían, ¿verdad?, se genera esta situación en que doctrinarios del derecho tributario presentan un modelo de código para Latinoamérica, es decir, sugieren hacia los países latinoamericanos, ¿verdad?, una forma de código tributario para que puedan ser adoptados por los diferentes estados de Latinoamérica. Y en función de ello, esto va a servir como inspiración para los diferentes estados y puedan generar sus códigos tributarios. Y esa situación sucede dentro del territorio boliviano y ahí surge el primer código tributario a través del decreto ley 9298 de 3 de julio de 1970. Es decir, es emitido durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, no había democracia, por eso es a través de esta norma que se implementa dentro del territorio boliviano el primer código tributario. Si nosotros vemos, este código tributario es del año 1970. ¿Y qué pasó antes del año 1970? Existían también códigos tributarios, no es que no, pero no como código, sino como una normativa un tanto desordenada, y cada gobierno que ingresaba generaba su propia normativa en el ámbito tributario. Y lastimosamente, esta parte de los tributos era un botín de guerra de muchos gobiernos. Por esa situación se generaba y cada uno veía, de acuerdo a sus intereses, la forma en que iba a cobrar estos tributos. Entonces, por eso no se había desarrollado adecuadamente y recién, ya de una manera más estructurada, más sistematizada, en el año de 1970 se genera el primer código tributario. Pero el ámbito tributario, por sí mismo, no estaba establecido como una forma de poder recaudar recursos económicos para el Estado. Durante los años 70, 80,
el Estado vivía de los recursos naturales. Entonces, ahí el cobro de tributos no era un elemento indispensable para el sostenimiento del Estado. El año 1982 al 84 empezamos una situación bastante álgida dentro del territorio boliviano, producto de lo que se ha denominado la hiperinflación. Entonces, ahí realmente este hecho que ha emergido fundamentalmente de la caída del precio del estaño a nivel mundial, y Bolivia como principal exportador de estos recursos se ha visto disminuido en los ingresos económicos para el sostenimiento del Estado. Entonces, este hecho ha motivado y ha generado que se empiece a dar mayor énfasis, mayor importancia y trascendencia al ámbito tributario. Y es ahí donde surge la modificación, la renovación en el ámbito tributario a través de lo que ha sido la emisión de la Ley 843. Y para generar un adecuado cobro a estos nuevos tributos que se generaron, ¿verdad? Se requería también un código tributario que esté acorde al nuevo sistema tributario. Y ahí se emite la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 para poder de esta manera coadyuvar a la recaudación de estos nuevos tributos. Y producto del año 1992 se mantiene, pero también en el ámbito económico, durante el año 2000, surge una nueva forma de ver, una nueva visión de encarar el ámbito económico del Estado boliviano. Entonces, producto de eso, se generó lo que fue la privatización y capitalización de las principales empresas estatales, y ello motivaba, al haber ingresado recursos económicos del exterior, al haberse introducido empresas transnacionales dentro del territorio boliviano, requería un código que pueda coadyuvar, en este caso, a esa nueva forma de ver la economía boliviana, en el cual existía una gran cantidad de empresas del exterior que habían ingresado generando inversiones dentro del territorio boliviano. Entonces, a raíz de eso se emitió la Ley 2492 de 2 de agosto del 2003, con esa nueva visión en la economía boliviana y en lo que viene a ser la recaudación de tributos. Hoy en día seguimos conviviendo con lo que es el actual Código Tributario, la Ley 2492 de 2 de agosto del 2003, que va a ser la norma que nos va a ayudar para ver comprender toda la parte material, porque uno de los pilares de la tributación es la legalidad, es decir, siempre va a existir una ley que va a establecer el ámbito tributario, y por dos lados, una ley que establece la relación que va a existir entre contribuyente y Estado, ¿verdad?, que va a normar, regular esa relación Estado-contribuyente, y la otra ley que ya establece expresamente las cargas impositivas que está generando el Estado. Entonces, en la relación Estado-contribuyente está el Código Tributario, la Ley 2492 de 2 de agosto del 2003, y en la parte de la existencia de los tributos que tienen que ser cancelados y fundamentalmente vinculados a lo que es los impuestos, se halla la Ley 843, que son las principales normas del ámbito tributario. Ahora, si vemos y vinculamos también lo tributario con la importación de bienes, ahí está la ley que hace a la Ley General de Aduanas, ¿verdad?, que es la Ley 1999. Entonces, toda esta normativa, este marco normativo, es el que sirve para generar la obligatoriedad de pago de tributos. Lo importante y lo que vamos a ver fundamentalmente en este módulo es el Código Tributario, una parte del Código Tributario que está referida a lo que dice la materialidad, ¿verdad? Entonces,
el derecho material que hace a la existencia de la obligación. Ahí es conocida esta parte como la relación jurídico-tributaria, la norma base que hace a la existencia del tributo y esa relación que se va a generar entre Estado contribuyente, producto de la existencia, ¿verdad?, de inmaterialización de ese tributo. Entonces, ahí vamos a vincular la existencia, la relación que existe entre Estado y contribuyente, pero producto de la otra existencia, de la creación de los tributos vigentes dentro del territorio boliviano, ¿sí? Porque una vez, ahí tenemos como ejemplo, siempre lo vamos a citar, al impuesto al valor agregado, ¿verdad? Una vez que se materializa la venta, surge la obligación tributaria. Entonces, ¿qué pasaría si no existiría el impuesto al valor agregado? Entonces, nunca se va a generar esa relación producto de una venta. Puede ser que exista otro tipo de tributo, ¿verdad?, vinculado a esto, pero con otras características. Entonces, siempre va a estar esa relación sobre la existencia misma de la obligación que va a ser a través de la creación del tributo vigente. Y por el otro lado, la relación que se va a generar y cómo el Estado, por un lado, prevé, ¿verdad?, una correcta y eficiente recaudación y por el otro lado también precautela los derechos del contribuyente para que éste pague justo y lo necesario, lo que está establecido en la ley. El Código Tributario, el actual Código Tributario, la Ley 2492, dentro de la estructura se halla estructurada en 5 títulos. Estos 5 títulos abarcan, por un lado, las normas sustantivas y materiales, que es el primer título, ¿verdad? Y el que, como ya lo está diciendo, norma sustantiva y material, es lo que vamos a ver fundamentalmente en esta parte de este avance de módulo. Luego tenemos la gestión y aplicación de los tributos, que ya es una parte procesal, ¿verdad?, vinculada a la existencia del tributo y las formas que tiene la administración tributaria de poder determinar y recaudar estas obligaciones tributarias. Luego tenemos un tercer título que hace a la impugnación de los actos de la administración tributaria, es decir, las formas, los procedimientos en los cuales los contribuyentes que se sienten lesionados en sus derechos pueden impugnar estos actos emitidos por la administración tributaria. Luego tenemos un cuarto título dedicado a los ilícitos tributarios. Aquí la normativa existente en esta parte se halla vinculada a la parte sancionatoria, cómo el Estado va a sancionar a los contribuyentes y por qué va a sancionar a los contribuyentes. Entonces, la omisión, la vulneración de las normas tributarias va a establecer una serie de sanciones y en esta parte que hace a los ilícitos tributarios se hayan establecido, se hayan caracterizado, se hayan tipificados. Y luego tenemos un quinto título que hace a lo que es el procedimiento de impugnación ante la superintendencia tributaria. Aquí solamente se está generando una forma de procedimiento ante lo que es la superintendencia tributaria, hoy conocida como autoridad de impugnación tributaria. Entonces, cuando decimos procedimiento, son las formas, los pasos que se van a adoptar para poder impugnar en la vía administrativa. La vía judicial, el procedimiento que se tiene en vía judicial, se haya todavía establecido dentro de la ley 1340, que resulta ser el anterior Código Tributario. Lo que ha sucedido es de que, lastimosamente, inicialmente solamente estaba prevista una sola forma de impugnación en vía administrativa y no estaba prevista la impugnación en vía judicial. Este hecho ha motivado que al momento no exista un procedimiento, ¿verdad?, actualizado para poder impugnar en vía judicial y por eso se ha rescatado lo que estaba establecido en el anterior Código Tributario en relación al procedimiento que rige la impugnación en vía judicial. Por ese hecho se le está dando
una ultraactividad a la norma, es decir, se está generando que esta norma se pueda utilizar más allá de lo que inicialmente había sido prevista, pero solamente en una parte, que hace a lo que es la impugnación de los actos de la administración tributaria en vía judicial. Entonces, esta es la estructura que se tiene del actual Código Tributario y vamos a ver fundamentalmente la primera parte que hace a lo que viene a ser la parte material para la existencia de la obligación tributaria y posteriormente lo que va a ser el cobro que va a desarrollar la administración tributaria. Dentro de lo que hace a las disposiciones generales y que van a servir para poder entender la base que hace al ámbito tributario, ¿verdad? Y la relación que se va a generar entre el Estado y el contribuyente, tenemos la parte que correspondiente a los términos y plazos, las fuentes del derecho tributario, las formas de interpretación de las normas tributarias, ¿verdad? Y en su caso, ¿verdad? Los procedimientos y bases legales que se va a utilizar en la resolución de los conflictos cuando no existe una norma tributaria específica. Todo ese lineamiento normativo sirve para que se estructure y sobre la cual se base, ¿verdad?, todo lo que hace a la relación jurídico-tributaria. Uno, en cuanto a la relación Estado-contribuyente, producto de la materialización del hecho generador y el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, aquí el Estado, a través de la Ley 2492, está estableciendo ese marco normativo que va a servir para esa relación jurídica que se está generando entre Estado contribuyente. Uno de los aspectos fundamentales que hace a esta relación Estado-contribuyente está vinculada a los plazos y términos, es decir, cómo se van a computar. Un aspecto fundamental en el ámbito tributario es que siempre tiene que estar establecido un momento en el cual el contribuyente debe cumplir con su obligación tributaria o debe cumplir con un requisito formal a efectos de la obligación tributaria. Por decir algo, y que sirva de ejemplo, el contribuyente, cuando ha materializado un hecho generador, ha vendido, en nuestro ejemplo, vinculado al impuesto al valor agregado, ha vendido un determinado producto, por decir algo, ha vendido en 100 bolivianos, entonces nace su obligación tributaria al haber vendido un producto y por tanto surge su obligación que va a ser el pago de 13 bolivianos. Vendió en 100, el impuesto al valor agregado señala que la alícuota es del 13% y por tanto su obligación de ese contribuyente es pagar este impuesto en la cantidad de bolivianos 13. Entonces, este hecho tiene que ser cumplido en un determinado momento y la norma legal establece cuál va a ser ese momento. Entonces, ahí estamos hablando de los plazos y términos que genera. Pero no solamente va a quedar en que este contribuyente debe pagar en un determinado momento, sino además, no solamente tiene que pagar, sino debe cumplir además una otra obligación de carácter formal, como es la presentación de la declaración jurada, como es la presentación del libro de ventas IVA, el libro de compras IVA, ¿verdad? Es decir, aleatoriamente a la obligación material de pago se hallan otras obligaciones, ¿verdad?, de carácter formal. Entonces, para estos también el Estado genera y establece en qué momento deben ser cumplidas estas obligaciones de tipo formal. Para entender y establecer adecuadamente el momento en que deben ser cumplidas estas obligaciones, ¿verdad?, se halla la redacción de esta parte en cuanto a cómo se van a computar los plazos, ¿verdad?, que se hallan en las diferentes normas del ámbito tributario. Y aquí nos señala que los plazos en meses se computan de fecha a fecha. Cuando nos dice una determinada norma tributaria que el plazo para el cumplimiento de alguna obligación, ¿verdad?, es de
3 meses, 6 meses, etcétera. Es decir, el cómputo de este plazo debe ser realizado en meses. Entonces, para esos casos, se entiende que este plazo corre de fecha a fecha. ¿Qué significa esto? Que si la obligación ha sido notificada un 15 de enero y la norma señala que el plazo es de 3 meses, ¿verdad? Entonces, si fue notificado un 15 de enero, corre de fecha a fecha. 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril. Entonces, se entiende que el plazo fatal para el cumplimiento de la obligación es el 15 de abril, ¿verdad? En esta parte, además, la norma genera una aclaración en el sentido de que si en el mes de vencimiento no existiere un día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si consideramos que la notificación ha sido desarrollada un 30 de noviembre y de igual manera establecemos de que es de 3 meses el plazo, entonces tenemos 30 de noviembre, ha sido la notificación, 30 de diciembre, 30 de enero y estaría concluyendo el 30 de febrero. Pero no existe 30 de febrero, entonces lo que dice la norma es de que para estos casos se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Entonces sería 28 de febrero, ¿verdad? Entonces, esas son las normativas que hacen a objetos de el cómputo de los plazos que pudiera estar establecido en cualquier norma legal de carácter tributario. Ahora, cuando los plazos son establecidos en días, aquí la norma hace una distinción y una diferenciación en cuanto a plazos que no excedan los 10 días y en cuanto a plazos que superan los 10 días. Cuando el plazo es hasta de 10 días, ¿verdad? Hasta de 10 días, se entienden que los días que se van a computar son los días hábiles administrativos. Los días hábiles administrativos son aquellos en los cuales la administración tributaria cumple sus funciones, cumple sus actividades. Entonces, generalmente, estos días hábiles administrativos serían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque sábado y domingo, ¿verdad? Las administraciones tributarias casi en su generalidad no cumplen funciones. Entonces, y por el otro lado, tenemos los días, pero aparte se habla también de los momentos, ¿verdad? Hábiles administrativos. Son aquellos momentos en los cuales también la administración tributaria cumple sus funciones. Ahora, no podemos señalar de manera automática, ¿verdad?, que los días en los cuales la administración tributaria son de lunes a viernes. Y por el otro lado, tampoco podemos señalar que los momentos administrativos son de 8:30 a 12:30 y de 12:30 a 6:30, sino las condiciones y características de las administraciones tributarias son diferentes. Es decir, existen instituciones tributarias que cumplen sus funciones, ¿verdad?, en horario continuo y otras que no cumplen, ¿verdad?, y tienen un horario discontinuo. Entonces, esto también es importante para ver en qué momento el contribuyente va a desarrollar, ¿verdad?, va a cumplir sus obligaciones tributarias. Fundamentalmente cuando es, por ejemplo, un requerimiento de presentación de documentación. Si por decir algo le han pedido que presente sus estados financieros de la gestión 2018 y 2019 y debe presentarlos de manera física ante la administración tributaria y le dan el plazo de 5 días, ¿verdad? Entonces, en estos casos, tiene que computar solamente de lunes a viernes, pero además, ¿verdad?, debe cumplir con la presentación en los momentos hábiles administrativos, es decir, cuando la administración tributaria está cumpliendo sus funciones. Y ahí esa diferenciación y individualización de la institución pública para ver si su horario es continuo o es
discontinuo. Hoy en día, producto de la pandemia del COVID, todos están cumpliendo un horario continuo, pero además un horario especial, ¿verdad? Que tiene un ingreso 7:30 y desarrollan sus labores hasta la 1:30. Entonces, esto también se debe considerar a objeto de lo que va a ser el cumplimiento de la obligación tributaria o de la obligación formal que le está generando el Estado al contribuyente para que pueda realizar una determinada actividad ante la administración tributaria. Ahora, cuando el plazo es mayor a los 10 días, ya no se computa solamente los días hábiles administrativos, sino se computan todos los días, ¿verdad? De manera continua. Entonces, hasta 10 días solamente se considera hábiles administrativos. Superior a los 10 días se consideran días corridos. Y cuando cae una determinada actuación, cuando superan los 10 días y son días corridos, y cuando recae este último día en un día inhábil, ¿verdad? Por decir, se ha establecido 20 días y el día 20 cae un domingo, ¿verdad? Que es un día inhábil, se entiende que se prorroga al día siguiente hábil administrativo. Entonces, en este caso sería el día lunes. Y lo propio, hasta finalizar, ¿verdad? El día, ¿verdad? En relación a lo que viene a ser el momento hábil administrativo. Entonces, lo propio. Y cuando se empieza a computar, siempre se computa a partir del día siguiente hábil, aquel que se produjo la notificación. Entonces, si la notificación se produjo un día lunes, empezamos a computar el plazo a partir del día martes. Y si se notificó un día viernes, empezamos a computar a partir del siguiente día hábil administrativo, que vendría a ser el día lunes. No se computa ni sábado ni domingo, así, ¿verdad? Sean superior a los 20 días, ¿verdad? Entonces, si son superiores a los 20 días, computamos siempre a partir del día siguiente hábil administrativo. Si es menor a los 10 días, también, pero solamente, ¿verdad? Vamos a empezar a computar a partir del día siguiente hábil administrativo, pero en este caso, solamente vamos a computar los días hábiles, ¿verdad? Los días en los cuales la administración tributaria cumple sus funciones. Por tanto, cuando son días considerados feriados, ¿verdad? Establecidos por la norma legal, estos días no se van a computar. Esto sirve para que el contribuyente pueda cumplir con las obligaciones formales que la administración tributaria le estaría exigiendo y le estaría estableciendo un plazo para el cumplimiento. Siempre nos vamos a encontrar con un plazo, porque no puede ser que indefinidamente el contribuyente tenga que cumplir con alguna obligación. No, siempre en el ámbito tributario nos vamos a encontrar que va a existir un momento en el cual de manera definitiva el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones. Y inicialmente el Código Tributario establecía que en el cómputo de plazos y términos no se aplicaba el término de la distancia. Así estaba establecido, así estaba configurado el Código Tributario. Sin embargo, este hecho, producto de una demanda de inconstitucionalidad, ha establecido de que en el caso de que el contribuyente deba cumplir una obligación, pero en un lugar distante al cual es su domicilio fiscal, ¿verdad?, se va a aplicar el término de la distancia. ¿Qué significa ello? Que por cada 200 kilómetros se genera un día, ¿verdad?, adicional al cumplimiento de la obligación. En muchos casos puede ser que un contribuyente, ¿verdad?, esté, por decir algo, tipificado como gran contribuyente y se halle, qué sé yo, en la localidad de Caranavi. Entonces, si se generan y son más de 200 kilómetros, entonces se entiende que por esta distancia se genera un día adicional.
Entonces, esto es para aquellos contribuyentes que su domicilio no se halla en la sede en el cual se le está exigiendo el cumplimiento de una determinada obligación. Para todos los casos en los cuales se va a establecer un plazo, vamos a tener que utilizar esta forma de cómputo, ¿verdad?, de los plazos y términos establecidos en el Código Tributario. Por otro lado, para un adecuado comprendimiento, para una adecuada comprensión de lo que es la norma tributaria, ¿verdad?, se establece que se debe aplicar los diferentes métodos de interpretación admitidos en derecho y por el cual se puede llegar a resultados extensivos o restrictivos. ¿Qué significa esto? Que producto de la interpretación podemos llegar a establecer un alcance mayor al que inicialmente esté establecido expresamente en la norma o un alcance menor a lo que está establecido en la norma, ¿verdad? Y lo fundamental siempre va a ser comprender adecuadamente el hecho a través de lo que es la realidad económica, lo que realmente ha sucedido. Y en los casos de exención tributaria se interpreta únicamente de acuerdo al método literal. Ahora, si estamos hablando de que se debe interpretar la norma legal, ¿verdad? Aquí definitivamente tenemos que entender qué es una interpretación. ¿Cómo se interpreta la norma legal? La interpretación de la ley o de la norma legal consiste en un proceso, ¿verdad?, para establecer el sentido de la norma legal, ¿verdad?, que ha sido legislado, pero siempre vinculado al hecho que se pretende, ¿verdad?, generar contrarrestar, poner, ¿verdad? Aquí estamos aplicando la norma. Entonces, para este hecho, la mejor manera de poder comprender en qué consiste la interpretación lo ha generado el doctrinario del derecho en general, Bonecase. Bonecase hace la siguiente similitud en lo que debemos entender por interpretación. En esta diapositiva, en la parte de abajo, podemos ver, ¿verdad?, una partitura musical, ¿verdad? Ahí, ¿qué dice? ¿Qué está señalando esa partitura? ¿Quién entiende? Porque para poder comprender adecuadamente, ¿verdad?, necesariamente tendríamos que saber leer música. Porque si en este momento no sabemos leer música, no sabemos lo que dice. Ahora, para poder interpretar una norma legal, inicialmente el requisito básico es saber leer para poder comprender, ¿verdad?, qué dice la norma legal. Ahora, una vez que sabemos lo que dice, ¿estaremos interpretando? ¿Será que a raíz de una lectura que se pueda generar de la norma legal se ha llegado a la interpretación? Y ahí es nuevamente la similitud, la analogía que se genera con esta partitura musical. Si nosotros sabemos leer lo que dice esta partitura musical, ¿será que ya hemos interpretado? Y ahí vamos a ver que la interpretación se va a dar en el momento que además a través de un instrumento musical podamos generar las melodías que están establecidas en esta partitura musical. Y vamos a ver, ¿verdad?, que existen partituras que no han sido modificadas, que siguen siendo las mismas, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero
cuando ya es interpretada, vamos a escuchar a muchos decir que la interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven, realizada por la Filarmónica de Moscú, es mucho mejor que la realizada por la Filarmónica de Boston. ¿Qué ha variado? La forma de interpretación. Ahora, este mismo hecho, si lo llevamos a lo que es la interpretación de la norma legal, ¿verdad? Una vez que tenemos la norma, ¿verdad? Ahí puede estar el código tributario, ¿verdad? Sabemos leer, lo hemos leído, ¿verdad? Pero hasta ahí sabemos lo que dice, no hemos interpretado. Para poder generar la interpretación, necesitamos necesariamente de un hecho concreto. Solamente a través de la existencia de un hecho concreto vamos a poder interpretar adecuadamente la norma legal. Tenemos nosotros como norma legal la ley 843. Ahí está nuestra parte normativa, vamos a leer, sabemos lo que dice, pero ahí para poder interpretar adecuadamente necesitamos nuestro hecho concreto. Ahí que la persona ha realizado una venta, tenía su crédito fiscal, de dónde emergía su crédito fiscal, ese crédito fiscal está o no está vinculado a la actividad gravada, ¿verdad? Porque puede ser que el contribuyente ha comprado salteñas, ha comprado flores, eso está vinculado, no está vinculado, ¿verdad? Entonces necesitamos del hecho concreto. Y una vez que tengamos el hecho concreto, vamos a poder en esa relación norma legal, hecho concreto, vamos a poder generar adecuadamente la interpretación de la norma legal. Sin hecho concreto, definitivamente no generamos una adecuada interpretación de la norma legal. Entonces, en esta relación de qué debemos entender por interpretación, necesitamos el hecho concreto. Y nos dice la norma que debemos acudir a las diferentes formas, ¿verdad?, de interpretación. Antes de ver las diferentes formas, debemos ver las clases de interpretación a través, uno, de quién realiza la interpretación y dos, el alcance de la interpretación. Cuando hablamos de quién realiza la interpretación, ahí a esto se denomina a través de las fuentes, ¿verdad? Y tenemos la doctrinal o científica, la judicial o jurisprudencial, la auténtica o legislativa. Cuando vemos de la interpretación doctrinal o científica, es decir, que una persona entendida, ¿verdad?, va a realizar la interpretación. Y ahí, en el ámbito del derecho tributario, esta interpretación doctrinal o científica puede ser realizada por un profesional entendido en la materia, ¿verdad?, que conoce las diferentes formas que se pudieran dar, conocen los principios que rigen el derecho tributario, el derecho en general, que pueda estar vinculado a ese fenómeno que hace a la existencia del tributo. Entonces, todo profesional puede interpretar. La interpretación judicial o jurisprudencial, aquí, aparte de que sea un profesional en el ámbito legal, ¿verdad?, aparte, tiene que estar ejerciendo una autoridad en el ámbito judicial. Puede ser juez, puede ser vocal, puede ser miembro del Tribunal Supremo, ¿verdad? Entonces, está además ejerciendo una función pública dentro del órgano judicial. Entonces, ese hecho, porque necesariamente esta interpretación la va a desarrollar a objeto de poder resolver algún conflicto que ha sido sometido a su, ¿verdad?, decisión, a su autoridad en calidad de juez, ¿verdad? Entonces, eso le va a ayudar, le va a establecer que él puede desarrollar una interpretación vinculada a ese hecho concreto, pero además
a objeto de la resolución de un determinado conflicto. Y luego tenemos la interpretación auténtica o legislativa, que es la que va a desarrollar el órgano legislativo. ¿Quién crea la ley? En este caso es el órgano legislativo. Y como creador de la ley puede también interpretar y establecer cuál era el sentido que le estaba dando a la norma. Esta interpretación auténtica o legislativa se genera en muy contadas ocasiones. No es, sino más las interpretaciones son de carácter doctrinal o científico, judicial o jurisprudencial. Ahora, la clasificación en cuanto al alcance de la interpretación de la norma legal se genera en declarativa o estricta, extensiva o restrictiva. Cuando hablamos de la declarativa o estricta, quiere decir que la interpretación es tal y cual está establecido en la norma legal. Cuando decimos que es extensiva, quiere decir que está yendo un poco más allá de lo que dice la norma legal. Y cuando decimos que es restrictiva, quiere decir que estamos yendo un poco menos de lo que dice la norma legal. Para este hecho, debemos entender de que la norma legal es genérica y no se está refiriendo a un hecho concreto. Cada hecho es totalmente diferente del uno y del otro. ¿Que hay similitudes? Sí, pero idénticos jamás vamos a encontrar dos hechos idénticos. Similares, sí, perdón, idénticos no. En virtud de ello, ¿verdad? Cuando ya se aplica la norma legal a un determinado hecho concreto, ¿verdad? Ahí podemos, en la interpretación de la norma legal, ser declarativos o estrictos, extensivos o restrictivos, vinculados a lo que dice la norma legal. En lo que viene a ser los diferentes métodos de interpretación, encontramos, ¿verdad?, que estos métodos de interpretación es el método gramatical, el método lógico, sistemático, histórico, teleológico, empírico, constitucional. Algunos autores tienen además, aumentan, incrementan otro tipo de métodos, ¿verdad? Pero estos vienen a ser los más genéricos que se utilizan en la interpretación de cualquier norma legal. El método gramatical o literal es aquel que se basa únicamente en lo que dice la norma legal, tal y cual. El método gramatical o literal es el más utilizado, pero fundamentalmente por lo que es sencillo y no necesariamente responde, ¿verdad?, a el hecho concreto. Muchas veces ese hecho concreto es mucho más complejo que lo establecido en la propia norma legal y por tanto el método gramatical para entender y aplicar la norma tributaria no es el más adecuado, que es el más usado, que es el más común porque es el más fácil, el más práctico, pero no necesariamente es el que corresponde adecuadamente al hecho concreto. Cuando vemos la interpretación a través del método lógico, lo lógico está vinculado, ¿verdad?, a la filosofía y la forma en la cual debe ser concebido un determinado hecho. Entonces, de igual manera, se utilizan los silogismos de la lógica para poder interpretar adecuadamente la norma legal. Entonces, el método lógico, ¿verdad?, en muchos casos, puede ir más allá de lo que dice la propia norma, ¿verdad? Porque puede ser de que un determinado hecho vinculado a lo que dice la norma no sea lógico. Entonces, esa norma no es aplicable, ¿verdad?, a ese hecho concreto, porque uno definitivamente, la lógica nos dice que no podría esa norma estar establecido para esa forma de conducta. Entonces, ahí se hace a través del método lógico la interpretación y se puede establecer el alcance, ¿verdad?, de la norma legal a ese hecho. El método sistemático está vinculado
en función del sistema jurídico legal que tiene un determinado estado, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está prohibida la pena de muerte, entonces, por tanto, a través del método sistemático no se puede establecer que podría existir una pena de muerte. Definitivamente no. Si la norma diera a entender ese hecho, en ninguna parte, ¿verdad?, del sistema legal boliviano está establecido esta situación. Entonces, esa norma interpretada bajo el método sistemático podemos generar y establecer que no cuadraría y que no estaría dirigido a eso, porque el sistema legal boliviano en general jamás ha generado una previsión de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, por tanto, definitivamente no correspondería comprenderse de esa manera. Luego tenemos el método histórico, ¿verdad? Que eso hace al momento en el cual se habría generado una norma legal. Si nosotros revisamos el Código de Comercio, ¿verdad? Esta es una norma de los años 70. ¿Será que la previsión también alcanza al comercio electrónico? Definitivamente en los años 70, cuando ha sido generada esta norma legal, no existía la más mínima idea de que podía arribarse a un comercio de tipo electrónico. No existían los avances a los cuales hoy en día hemos llegado, ¿verdad?, para poder ver que a través de una computadora se podía realizar la venta de productos, la prestación de servicios, etc. Entonces, por tanto, ese Código de Comercio jamás podía haber previsto y establecido normas para regular el comercio electrónico. Entonces, si existe algún conflicto en la aplicación de la norma legal, podemos interpretar a través del método histórico y señalar que esa norma no puede ser utilizada en este tipo de comercio, porque el momento en el cual fue redactado y fue promulgado no existía una previsión para ese tipo de situación. En cuanto al método teleológico, es lo que la norma está buscando. ¿Cuál es la filosofía de la norma? ¿Cuál es el valor que está generando, el bien que está protegiendo? Entonces, en función de este aspecto teleológico, se interpreta la norma. ¿Qué estaba buscando la norma? ¿Controlar? ¿Estaba buscando sancionar? ¿Qué estaba buscando esta norma? Entonces, en función de eso, debemos interpretar la aplicación de la norma al hecho concreto. En cuanto al método empírico, ¿verdad?, es lo práctico, cómo debe hacerse de manera práctica. Muchas veces la norma legal entra en contradicción con la parte práctica. Entonces, ahí va a servirnos este método para poder interpretar sobre la aplicación de una determinada norma. Y luego tenemos el método de interpretación constitucional. ¿Sí? Tenemos que ver a través de los valores, de los principios que genera la Constitución política del Estado. ¿Qué dice la Constitución de manera genérica para este tipo de hechos? Entonces, el ámbito constitucional nos va a ayudar a entender adecuadamente, ¿verdad?, e interpretar adecuadamente la norma legal, porque nada puede estar en contra de lo establecido en la Constitución política del Estado. Por tanto, tenemos que ver que la aplicación de esa norma tiene que estar vinculada necesariamente al ámbito constitucional. Cuando no encontramos, no se tiene una norma expresa para un determinado hecho, ¿verdad?, y ahí se habla de lo que son los vacíos legales, entonces, en virtud de esta situación, podemos resolver el conflicto a través de la aplicación de normas de otras materias, ¿verdad?, no necesariamente del ámbito tributario. Pero
aquí se genera una limitación. Es decir, si bien se puede aplicar la analogía, es decir, la utilización de otras normas legales de otras materias, pero en virtud de ella, ¿verdad? Aquí está la limitación, no se puede crear tributos, no se puede establecer exclusiones ni exenciones, no se puede tipificar delitos y no se puede definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar las normas ya existentes. Entonces, esa es la limitación en cuanto a la aplicación de otras normas distintas al ámbito tributario. Y cuando nos encontramos ante la situación de que incluso en otras normas del derecho no se haya normada una determinada situación, es decir, nos encontramos ante la inexistencia de una norma, ¿verdad? En estos casos se aplican los principios generales del derecho tributario y a falta de principios generales del derecho tributario, los principios generales del derecho en general. No puede existir un conflicto sin resolver producto de la inexistencia de una norma legal. Es decir, si no hay norma legal, pero hay conflicto, ¿verdad? No podemos escudarnos de que no se va a poder resolver el conflicto porque no existe norma legal. En estos casos se va a acudir a los principios generales del derecho tributario y ante la inexistencia de principios generales del derecho tributario a los principios generales del derecho en general. Y básicamente estos principios van a estar establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? La Constitución Política del Estado es altamente principista, ustedes ya han visto, entonces hay una serie de principios que rigen el ámbito del derecho en general y también el ámbito del derecho tributario en particular. Esos principios van a ser los que van a ayudar, coadyuvar a resolver los distintos conflictos. Entonces, definitivamente, a objeto de lo que es la resolución de conflictos, ahí están las distintas formas, ¿verdad?, que tenemos. Uno, primeramente, cuando existe la propia norma, lo que se hace es aplicar esa norma legal, pero previamente se tiene que realizar la interpretación de la norma legal. Esa interpretación no es sencilla, sino es sumamente compleja, porque lo que va a definir la forma de aplicación de esa norma va a ser la característica del hecho concreto. Ese hecho concreto va a señalar cómo se debe aplicar la norma legal. Luego, ante la inexistencia de una norma legal específica en el ámbito tributario, se aplica lo que es la analogía, ¿verdad? Es decir, no existe una norma propia del derecho tributario, pero sí puede ser en otra materia y producto de esto se va a aplicar la norma que ha sido estructurada, que ha sido creada para otra materia, pero por analogía se la va a aplicar. Pero ahí la limitación, la aplicación de la analogía, ¿verdad? No puede crear tributos, no puede establecer exclusiones ni exenciones, no puede tipificar delitos, ni definir contravenciones, no puede aplicar sanciones, ni modificar las normas existentes. Y finalmente, cuando nos hallamos ante la situación de una inexistencia de norma legal, ni siquiera en otras materias que hacen al derecho en general, ¿verdad? Ante esa situación, aplicamos los principios generales del derecho tributario, ¿verdad? En la primera parte, en el primer módulo, ustedes han debido ver lo que es el principio de legalidad, el principio de generalidad, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el principio de no confiscación de bienes, el principio de sencillez administrativa, el principio de capacidad contributiva,
el principio de progresividad, ¿verdad? El principio de irretroactividad, el principio de derecho al trabajo. Luego tenemos, básicamente tenemos esos principios que también están establecidos en la propia Constitución Política del Estado. En función de ello se van a resolver los diferentes conflictos. ¿Comprendido hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué me dicen? No hay participaciones, no hay preguntas, todo está claro. Doctor, buenas noches. Le habla Carmen Rosa Condoribet. Quería hacerle una consulta. Usted explicaba respecto a los plazos, ¿verdad? De que que otorga la administración tributaria en función a los días hábiles, los 10 días o arriba de los 20 días. En el caso de las notificaciones electrónicas, doctor, ¿esa resolución o eso, ya ha salido alguna resolución que ha entrado en vigencia con el tema del buzón tributario? Gracias. Claro que sí. Aquí se debe tomar en cuenta dos situaciones. Uno, lo que hace al plazo, y lo otro, el momento en que va a correr ese plazo. ¿Sí? Necesariamente para establecer el momento en que va a correr, se debe identificar adecuadamente cuándo se ha realizado la notificación. Entonces, el Código Tributario también establece, ¿verdad?, para los casos de las formas de notificación, en qué momento van a correr. Tenemos las notificaciones de manera personal, ¿verdad?, que es cuando se le entrega al propio contribuyente de manera personal, como lo dice la norma, ¿verdad?, una determinada actuación de la administración tributaria. Entonces, en el momento en que se entrega esa actuación, ahí entendemos que se ha producido la notificación y por tanto empieza a correr el plazo. Cuando hablamos de la notificación por cédula, ¿verdad?, que es ante la imposibilidad de poder encontrar al contribuyente en el domicilio señalado, se deja dentro de los ambientes o en su caso cuando no está cerrado el establecimiento, ¿verdad?, donde se ha señalado el domicilio. Entonces, la norma dice que se debe pegar en la puerta del establecimiento el medio de notificación que viene a ser la cédula de notificación. En el momento en que se deja o se pega en la puerta del establecimiento, se estaría señalando que se ha producido la notificación. Y a partir de ese momento se entiende que está corriendo el plazo de notificación. Luego tenemos la notificación mediante dicto. Entonces ahí es a través de la publicación en un medio de prensa. Y la norma señala que se va a publicar en dos oportunidades, en la primera y en la segunda, y es a partir de la segunda oportunidad de publicación en el medio de prensa que empieza a correr el cómputo, ¿verdad?, del término. Y cuando hablamos de lo que vienen a ser los medios electrónicos, ahí se vuelve más compleja. Se vuelve más compleja, ¿por qué? Porque el medio electrónico, ¿verdad?, establece diferentes momentos. Un momento en el cual se ha remitido el acto a ser notificado y ha llegado, ¿verdad?, al correo electrónico. Pero una cosa es que llegue al correo electrónico y otra cosa es de que éste pueda ser leído por la persona, ¿verdad? Entonces, ha llegado al correo electrónico, pero pues no necesariamente puede ser de que ha sido revisado y ha sido leído ese documento. Pero el hecho de que el contribuyente no lea, ¿verdad?, no impide de que el plazo empiece a correr. Y ahí nos habla de que una vez que se ha remitido al correo electrónico, ¿verdad?, y no ha sido leído en los primeros días, entonces automáticamente y posterior a esos 5 días se entiende que está corriendo la notificación. Así
el contribuyente no haya ingresado a su correo electrónico a objeto de poder conocer adecuadamente el documento que ha sido remitido por la administración tributaria, ya sea la administración tributaria de carácter nacional, como puede ser Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional de Bolivia, o en su caso de la administración de carácter municipal, ¿verdad? Entonces, la propia norma en relación a lo que viene a ser la notificación, ¿verdad?, establece, existe un decreto supremo específico en relación a lo que viene a ser las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Y ahí nos dice que se va a entender que el plazo va a correr a partir de los 5 días posteriores, ¿verdad?, a la fecha de recepción de la notificación en el correo electrónico o a partir de la fecha del envío, ¿verdad?, al correo electrónico. Entonces, en esos momentos se entiende que ya está corriendo el plazo y a partir de ese momento empezamos a computar. Entonces, tenemos 5 días posteriores a la fecha de recepción o 5 días a partir del envío al medio electrónico. A partir de ese momento empieza a computarse. Tanto el Servicio de Impuestos Nacionales como la Aduana Nacional de Bolivia, en esta parte y vinculada a lo que viene a ser las notificaciones electrónicas, han generado sus propias resoluciones normativas de directorio. Así es, Carmen, ¿comprendido? Sí, doctor, gracias. Y una pregunta más. Estaba explicándonos respecto a los métodos de interpretación. Mi consulta era la siguiente. La administración tributaria, perdón, la AIT, por lo general, cuando presentamos recursos administrativos, ¿qué tipo de metodología por lo general utilizan? Porque algunas resoluciones que he estado observando no son un tanto claros o no puedo identificar claramente qué tipo de metodología lo estarían interpretando, doctor. Gracias. Es un aspecto importante el establecer el método de interpretación. Lo que tú dices realmente es un hecho que no solamente se observa en la autoridad de impugnación tributaria, sino en la propia administración tributaria, ¿sí? Ellos realizan la aplicación de una norma a un determinado hecho concreto, pero no señalan qué método de interpretación han utilizado. Porque ese hecho concreto es tan complejo que en muchos casos requiere que se pueda explicar el método de interpretación que les está llevando adelante para poder aplicar adecuadamente la norma legal. Lastimosamente, ante esa imposibilidad de poder entender, se entendería, ¿verdad?, que han utilizado el método gramatical, que es el más utilizado. Si pudiéramos hacer una estadística de la utilización de métodos, creo yo que un 98% se utiliza el método gramatical. Pero lastimosamente esa utilización del método gramatical para muchos casos que son muy particulares generan injusticias y lastimosamente vulneran un principio de la Constitución Política del Estado, que es el de la capacidad económica. Para poder comprender sobre la importancia de la aplicación del método de interpretación, podemos referirnos, por ejemplo, a lo que es la bancarización. La bancarización tiene su fundamento, su base en el propio Código Tributario, donde exige que los contribuyentes, los sujetos pasivos, ¿verdad?, puedan respaldar las transacciones realizadas y cuando éstas superan los 50,000 bolivianos, deban ser respaldadas a través de entidades bancarias, ¿verdad? Y la norma, el Código Tributario, solamente dice que deben estar respaldadas adecuadamente y conforme a exigencias legales. Y
ya el decreto supremo establece, ¿verdad?, el monto sobre el cual debe estar respaldada y nos señala 50.000 bolivianos. Es decir, la ley solamente exige que estén respaldadas, nada más, y el decreto supremo establece el monto de que debe estar respaldadas. Pero ahí la forma en la cual se va a aplicar, y el decreto supremo señala que la falta de este respaldo a través de una entidad bancaria genera la pérdida del crédito fiscal. Y el Código Tributario también habla de esta parte, ¿verdad?, en relación a una pérdida que pudiera generarse. Pero ahí vamos, ¿y cómo interpretamos esta norma legal que hace a la bancarización? Porque el Código Tributario solamente establece de respaldo, nada más. Ya el decreto supremo establece y operativiza cómo se va a respaldar, y ahí nos señala sobre la transacción a través de una entidad bancaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un contribuyente, ¿verdad?, ha realizado una transacción por 70.000 bolivianos y la ha realizado de manera directa, no a través de una entidad bancaria? Lo que nos dice la resolución normativa de directorio es de que este contribuyente pierde su crédito fiscal y además también pierde la posibilidad de tenerse ese gasto como un gasto deducible, ¿verdad? Entonces, ahora, esta norma, ¿qué característica tiene? ¿Es una norma de control o es una norma sancionatoria? Está buscando sancionar al que ha incumplido con una formalidad y la sanción va a ser la pérdida del crédito fiscal, o esta norma está buscando controlar y que adecuadamente este contribuyente tenga el medio, ¿verdad?, de poder respaldar su actividad, entonces, o la transacción realizada. Ahora, existen contribuyentes que pueden generar mucha duda en relación a esta transacción, es decir, no solamente que no ha sido realizada a través de una entidad bancaria, sino además no se genera, por decir algo, ha comprado bienes, pero no se hallan dentro de sus inventarios, no se establece adecuadamente el uso que se ha dado a esos bienes que han sido adquiridos. Entonces, por tanto, no existen otros medios de prueba, pero también pueden existir en otros casos, ¿verdad?, que sí se puede demostrar que efectivamente esas compras han sido utilizadas y están siendo vinculadas a la actividad gravada, ¿verdad?, que los bienes se han incorporado y es más, pueden ser demostrados, ¿verdad?, a través de una inspección ocular, a través de fotografías, se puede individualizar a cada uno de estos bienes que han sido adquiridos. Entonces, en este caso, existen otros medios de prueba, ¿verdad? Existen otros medios de prueba que pueden acreditar que la transacción ha sido efectivamente realizada, ¿verdad? Entonces, ahora, tenemos la norma, la aplicamos directamente y como no ha existido transacción bancaria, directamente depuramos el crédito fiscal. Si utilizamos el método de interpretación gramatical, definitivamente va a ser así. Pero, si utilizamos el método de interpretación lógico y vemos, por decir algo, que esa persona ha comprado esos bienes en 100 y los ha vendido luego en 120, ¿verdad? Hay la forma de acreditar el ingreso y luego vender esos mismos productos, por decir algo. Los productos que se ha comprado tienen un número de serie. Esos números de serie han sido incorporados
dentro del inventario, y luego cuando los ha vendido, también los ha vendido con número de serie. Entonces, se demuestra que ese producto ha sido comprado, ha sido introducido y luego ha sido vendido. Si nos vamos a los números de serie y decimos que la venta no ha existido, ¿de dónde emergen esos nuevos productos con número de serie? ¿De dónde han aparecido? Ah, se los ha comprado, evidentemente. ¿Cuándo se los ha comprado? Se los ha comprado en esa transacción de 70,000 bolivianos que no tienen, ¿verdad?, respaldo de una entidad bancaria. Ah, pero entonces es lógico que entendamos que esos productos han sido incorporados y luego han sido vendidos. Entonces, ¿cómo podemos desconfiar si existe, ¿verdad?, un otro medio de prueba que acredita la incorporación de esos bienes debidamente identificados a través de un número de serie? ¿Verdad? Entonces, ahí, si aplicamos el método gramatical, estamos generando una injusticia, porque estamos rompiendo la forma, ¿verdad?, de cálculo del impuesto al valor agregado. Le estamos dando mayor valor a una norma formal que a una norma material que hace al cálculo de la obligación tributaria vinculada al impuesto al valor agregado. Y si nosotros vinculamos además lo que viene a ser el método teleológico, ¿qué estaba buscando esa norma? ¿Sancionar o controlar? ¿Cuál ha sido la filosofía de poder establecerse que las transacciones deben estar debidamente acreditadas? Definitivamente el objetivo teleológico es el control. Y si quieren controlar, pero yo demuestro con otros medios de prueba que efectivamente la transacción se ha efectuado, ¿por qué tendrían que depurar el crédito fiscal? ¿Verdad? Y dos, ahí está el tema constitucional, porque la Constitución Política del Estado establece que el pago de tributos debe estar en proporción a la capacidad económica, ¿verdad? Es decir, si nosotros hacemos el ejercicio y resulta que se pierde el crédito fiscal, y por el otro lado también se pierde la posibilidad de generarse ese gasto como deducible, y hacemos el ejercicio, vamos a ver que este contribuyente tiene que pagar sus tributos más allá, ¿verdad?, más allá de lo que su ingreso se ha generado. Porque para empezar, él ha comprado en 100 bolivianos y lo ha vendido en 120. Entonces, su margen de ganancia ha sido 20. Pero si le quitan, si no le hacen valer el crédito fiscal, ese IVA va a pagar sobre los 120. 120. ¿Verdad? Y si hacemos el ejercicio, casi es toda su ganancia que se va a ir, esos 20 de ganancia casi se va a ir en el pago del IVA. Pero si a eso le incrementamos lo no deducible, el 25%, ahí definitivamente va más allá de su ganancia. Y ahí estamos afectando la Constitución Política del Estado, que nos dice, ¿verdad?, que el pago de tributos tiene que ser en proporción a la capacidad económica. Se distorsionó totalmente, producto de tratar de aplicar una norma de carácter formal dentro de una norma de carácter material. Entonces, a través de los métodos de interpretación, se puede explicar que se estaría cometiendo una injusticia y que se estaría vulnerando una otra norma legal en relación a la forma de cálculo, ya sea del impuesto al valor agregado o sea del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Esa es la importancia, ¿verdad? Entonces, lo que tú dices que debería señalarse adecuadamente qué método de interpretación se está utilizando es lo más correcto, tanto de la administración tributaria como de la autoridad de impugnación tributaria, pero que nunca lo realiza. Pese a que la norma
pese a que la norma señala que en la aplicación de una norma legal tiene que establecerse, ¿verdad?, uno de los métodos aceptados en derecho, pero nunca lo expresan cuál ha sido ese método de interpretación que se hubiera utilizado. Ahora, en muchos casos se presta esta situación para poder, en una vía de complementación, solicitar el método de interpretación que se ha utilizado para la resolución del conflicto. Como no lo dijeron, y en tu referencia que haces en una resolución, ¿verdad? Cuando se emite una resolución se tiene 5 días para poder solicitar una complementación o aclaración. En esos 5 días se podría requerir a la autoridad de impugnación tributaria señalen el método de interpretación que se ha utilizado a objeto de la resolución de la controversia, ¿verdad? Y ahí tendrían que decirnos qué método han utilizado para que en función de ello también se pueda generar y a través de otro medio de impugnación se pueda rebatir y se pueda decir que el método de interpretación utilizado no ha sido el más adecuado a ese hecho, ¿verdad?, que se ha analizado. ¿Comprendido? Sí, doctor. Y una consulta más respecto a este método de interpretación que usted explica. ¿Cómo se podría introducir a la parte legal? Porque no es para poder anular una vista de cargo, una resolución determinativa o un recurso. No menciona específicamente que se debe mencionar el método de interpretación para poder ingresar a la normativa y se pueda hacer una causal de nulidad de un acto administrativo. ¿Cómo podría ser o cómo se podría enfocar incluso a un tema de tesis o de la monografía que vamos a realizar? Ahorita se me ocurre eso, ¿no? Que puede ser tal vez un tema para monografía. Por favor, doctor. Creo que sí, creo que puede ser producto de una tesis, pero ahí está el conflicto. No hay una exigencia en las características formales, tanto de la vista de cargo, la resolución determinativa e incluso de la resolución sancionatoria, que se deba establecer el método de interpretación que se ha utilizado, ¿verdad? No existe. Entonces, por tanto, como no existe un requerimiento para señalarse expresamente qué método ha sido el que se ha utilizado, no puede servir para una observación de carácter formal y menos que hacia futuro pueda generarse una nulidad. Pero eso en estos momentos, porque si tú me dices que también pueda servir esta parte para un tema de tesis o monografía, puedes terminar en que debido a la importancia de manifestarse, ¿verdad?, el método de interpretación, esto debería estar inmerso dentro de la norma legal, donde, por decir algo, dentro de los requisitos mínimos de la vista de cargo y la resolución determinativa, deba señalar la administración tributaria el método de interpretación que ha utilizado. Es decir, la investigación iría en el sentido de la importancia de la aplicación de los métodos de interpretación y el hecho de que necesariamente las administraciones tributarias deban manifestar. Ahora, eso dentro de lo que tú observas como una forma de tesis o monografía. Ahora, yéndonos al hecho de la inexistencia, pero que resulta en muchos casos importante poder acreditar la forma de método, ¿verdad? Porque ahí podemos entrar en contradicciones a objeto de resolver un determinado conflicto. Cuando se realiza una impugnación, es mejor decir, ¿verdad?, que la administración tributaria ha arribado a esta conclusión producto de una interpretación de tipo gramatical. Sin embargo, realizando una interpretación de carácter teleológico y constitucional, ¿verdad?, podemos arribar a esta interpretación. Por tanto, la aplicación de esta norma no se genera en estos alcances, sino en estos otros alcances. Es decir, nosotros, en calidad de contribuyentes que nos sentiríamos afectados,
podemos establecer el método que estamos utilizando a objeto de impugnar lo que dijo la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué generamos y qué logramos? De que el que va a resolver el conflicto, ¿verdad?, tenga que establecer si el método gramatical, el método lógico, el método sistemático, el método histórico, el método teológico, el método empírico, el método constitucional, es el que se debe aplicar a un determinado hecho concreto. Porque le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el método gramatical, porque eso ha llevado a una conclusión errada, que a través del método teleológico, sistemático, histórico, el que queramos utilizar, o varios que nos puedan servir, llegamos a un otro tipo de interpretación y por tanto a otro tipo de resultado distinto al que ha arribado la administración tributaria. Con esa situación estamos forzando, ¿verdad?, para que el que va a resolver el conflicto tenga que recurrir necesariamente, ¿verdad?, a poder considerar los diferentes métodos que son los correctos para resolver ese conflicto y fundamentalmente viendo las características particulares del hecho concreto. ¿Comprendido? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Nilda Ríos. Nilda, adelante. ¿Cómo está, doctor? Doctor, bueno, yo tengo dos preguntas con relación a los principios generales del derecho tributario. Nos había señalado que cuando existe un vacío del mismo se debe acudir a estos principios. ¿De dónde podemos sacar la referencia, con referencia a estos principios y si tienen algún peso legal? A su vez, creo que ante la ausencia de un vacío se debe considerar, bueno, yo había entendido eso, ¿no?, que se debe considerar una norma superior. En este caso, podría haber sido convenios o tratados, o en todo caso, que es la máxima normativa, que sería la Constitución Política del Estado. Esa sería mi primera pregunta, doctor. En el caso de los métodos de interpretación, ¿estos métodos también están normados? ¿Tienen peso ante una impugnación tributaria, doctor? Esas son las dos preguntas. Ya. A ver, vámonos primero por la segunda. El Código Tributario, en cuanto a lo que viene a ser la interpretación, expresamente, en el artículo 8 nos habla de los métodos de interpretación. Pero, de manera expresa, el parágrafo primero del artículo 8 nos dice: las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que obligatoriamente las normas tributarias se deben interpretar de acuerdo a uno de los métodos admitidos en derecho, ¿verdad? Entonces, sí o sí, para la interpretación tiene que utilizarse uno de los distintos métodos, pero ahí está el conflicto. Si tú revisas 3 libros de derecho y ves la parte de los métodos de interpretación, vas a ver que existen, algunos han llegado a exquisiteces, ¿verdad?, en cuanto a métodos, y podemos encontrar unos 15, 20 métodos, ¿verdad?, pero cada uno con particularidades y diferencias muy, muy pequeñas. ¿Sí? No hay una norma que nos diga exactamente cuáles son los métodos de interpretación. Ese es el conflicto, porque de manera genérica la norma nos dice, ¿verdad?, que se debe acudir a los métodos de interpretación. ¿Sí? La norma tributaria obligatoriamente debe ser interpretada a través de un método admitido en derecho, pero no hay una norma que te diga cuáles son esos métodos admitidos en derecho. Ese es el gran conflicto, pero que debes hacerlo, pero no existe exactamente con cuáles tienes que hacerlo, y así lo establece el artículo 8. En relación a tu otra pregunta sobre lo que vienen a ser los principios generales, básicamente los principios se hallan en la Constitución Política del Estado.
Y ahí es, para resolver un conflicto, siempre tenemos que acudir a la norma de mayor jerarquía, que en ese caso es la Constitución Política del Estado. Pero, ahí está el pero. Para resolver tendría que ser una norma expresa, ¿verdad? Tendría que ser una expresa que señale la conducta que se está pretendiendo resolver. Pero cuando no hay esa norma expresa sobre la conducta o el hecho que se está pretendiendo resolver, ahí acudimos a principios. Por decir, uno de los principios más comunes, ¿verdad? Y que se haya plasmado en la Constitución Política del Estado, principio de inocencia. Y ahí nos dice que se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cualquier hecho sancionador, si no hay una norma expresa, ¿verdad?, tendría que aplicarse el principio de inocencia, ¿verdad?, de presunción de inocencia, ¿verdad? Y para poder sancionar se tendría que demostrar lo contrario. El que quiere sancionar tiene que demostrar lo contrario, ¿verdad? Entonces, pero ahí está en la Constitución Política del Estado, pero no está expresamente establecido para resolver un determinado caso, porque ahí el principio de inocencia se aplica en todos los aspectos de índole sancionatorio, sea administrativo, sea penal, sea civil, en cualquier tema, porque es amplio. Los principios, esas son las características de los principios. Los principios son sumamente, ¿verdad?, generales, ¿verdad?, totalmente generales. Principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, y así lo establece la Constitución Política del Estado. Pero cuando ya ingresamos al orden tributario, ¿será que todos somos iguales ante la norma tributaria? Y vamos a ver que no, porque la principal distinción de esa igualdad ante la norma tributaria es la capacidad económica o contributiva. Es decir, ahí se va a generar la diferencia porque no todos tienen la misma capacidad económica o contributiva. Y ese hecho va a generar que no todos seamos tan iguales ante la ley, ¿verdad? Esa capacidad económica va a generar la distinción. Por eso muchos contribuyentes que se dedican a la venta de bienes, ¿verdad?, no están alcanzados por el impuesto al valor agregado, porque se entiende que sus ventas no superan, ¿verdad?, un mínimo que se ha establecido para poder ser considerado contribuyente, e incluso contribuyente del régimen simplificado, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas. Entonces, ahí lo que tú me dices, ¿dónde estaría la parte de los principios? La parte de los principios, así de manera genérica, lo vamos a encontrar dentro de lo que viene a ser la Constitución Política del Estado. Pero la Constitución Política del Estado ha sido pensado para todo. La Constitución Política del Estado se aplica para materia civil, penal, familiar, administrativo, laboral, absolutamente para todo, ¿verdad? Porque todas estas normas tienen que estar inspiradas en estos lineamientos que genera la Constitución Política del Estado. Cuando vemos esta parte de la resolución de los conflictos, ¿verdad?, siempre vamos a buscar la norma legal tributaria. No existe la norma legal tributaria, nos vamos a la analogía. No hay analogía, no hay norma en otras materias que pueda servir para la resolución del conflicto, nos vamos a los principios. ¿Dónde vamos a encontrar esos principios? Básicamente en la Constitución Política del Estado, como norma fundamental, como norma principista que establece cómo se deben delinear las diferentes normas que hacen al sistema tributario boliviano. En el artículo 323 de la Constitución Política del Estado, ¿verdad?, ahí vamos a encontrar los principios que hacen al derecho fiscal, al tema fiscal. Y lo fiscal es la parte que hace a los ingresos del Estado. Entonces, ahí vamos a encontrar en este artículo 323, ¿verdad?, estos principios
que hacen a la normativa en el ámbito fiscal y por tanto aplicables al ámbito tributario. Ahí está el principio de capacidad económica, el principio de generalidad, igualdad, proporcionalidad, progresividad, está el principio capacidad económica, sencillez administrativa, capacidad recaudatoria, ¿verdad? Entonces, esos principios van a ayudar a resolver un determinado conflicto. ¿Comprendido, Nilda? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Una consultita para el tema de la asistencia, todos están con sus nombres dentro de lo que es lo que hacen sus nombres de referencia. ¿Alguien está con un nombre que no le corresponda, de su hermano, de su hijo, de algún pariente? Entonces, una sola aclaración. Margarita, ¿me puedes dictar tu apellido, por favor? Está bien, doctor. Margarita. Graciela Ya. Quiroga Cusi. Quiroga, ya. Luego tengo a Jocelyn. Licenciado Rosalind Tignini. Tinini. Tignini. Tignini. Ya, después todos están. William Edward, Tania Mujica, Alejandra. Sí. A todos les tengo entonces. Perfecto. Entonces, con esto habríamos terminado el día de hoy y nos estaríamos viendo el día viernes, ¿no ven? Sí, Lic. Sí, licenciado. Perfecto, entonces Sí, licenciado. 7:30 nos estamos reuniendo para continuar la clase. Gracias, doctor. Hasta la noche. Bien, licenciado. Nos Buenas vemos. noches, licenciado.